Pero muy buenas tardes para todas aquellas personas que nos siguen permanentemente por nuestros canales, tanto de YouTube como de Facebook, a fin de participar en estos conversatorios o simplemente escuchar las reflexiones que habitualmente hago con respecto a muchos de los acontecimientos políticos o de cualquier otra naturaleza que se suceden tanto en el país como en el mundo cuando las circunstancias así lo obliguen. En todo caso, en esta oportunidad me quiero referir a lo que sucede concretamente en Colombia a raíz del pasado sábado, cuando desde por la mañana se supo de la desaparición o eventual fuga del señor Jesús Santrich, de donde se encontraba vigilado o simplemente custodiado por su propio sistema de seguridad. En este caso, patrocinado o proporcionado por el Estado colombiano. Lo cierto es que esta situación no hace otra cosa distinta que poner al descubierto, poner de presente, poner de manifiesto la grave crisis institucional, especialmente en el poder jurisdiccional colombiano, que se vive en el país. Por cuanto, como muy bien es sabido, son muchos o muchas las instancias que han intervenido en este proceso. Primero, la decisión de una Corte Federal de los Estados Unidos en el estado de Nueva York, que de alguna manera acusa al señor Jesús Santrich de la comisión del delito de conspiración para exportar cocaína a los Estados Unidos. Después, la solicitud del gobierno de los Estados Unidos a su homólogo colombiano para que entregue en extradición al señor Jesús Santrich, que según lo que ha establecido tanto la Corte Federal de los Estados Unidos en el Distrito de Nueva York como el gobierno de los Estados Unidos a través de los órganos competentes sobre la materia, fueron cometidos con posterioridad al 1 de diciembre del año 2016. Tan pronto como llegó esa solicitud al despacho del gobierno colombiano, se produjeron una serie de hechos que terminaron con la captura del señor Santrich el 9 de abril del año 2018. Captura que se hizo exclusivamente con fines de extradición, por cuanto el señor Santrich era requerido por el gobierno de los Estados Unidos en extradición para que respondiese por los cargos que se le habían elevado por parte de la justicia norteamericana, concretamente de una corte federal en el distrito de Nueva York. Sin embargo, como consecuencia de esa imposibilidad para poder interpretar adecuadamente los tratados de paz y sobre todo las leyes y los actos legislativos que se aprobaron con posterioridad en aquello que se llamó la implementación del proceso de paz, se produjo inicialmente una polémica bastante agria entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la Corte Suprema de Justicia, por cuanto ambas instancias o ambos tribunales reclamaban la competencia para decidir en lo que a derecho se refiere si procedía o no procedía la extradición contra el señor Jesús Santrich. En última instancia se impuso el concepto de la Jurisdicción Especial para la Paz, que abocó la correspondiente competencia con el propósito inicial de decidir si efectivamente había indicios o elementos de prueba lo suficientemente comprometedores para poder decir más allá de toda certeza si efectivamente los delitos se habían cometido con posterioridad al 1 de diciembre del año 2016, caso en el cual la Jurisdicción Especial para la Paz tendría que decirlo de manera completamente afirmativa
y solo en esa eventualidad, según la interpretación que entonces se hizo, el proceso para otorgar la extradición del colombiano a los Estados Unidos pasaría a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el tribunal o la Jurisdicción Especial para la Paz tardó un poco más de un año en resolver el asunto, solicitó unas pruebas o unos elementos de prueba que jamás llegaron de los Estados Unidos, entre otras cosas porque el propio gobierno de los Estados Unidos estableció con claridad que no tenía, de conformidad con el tratado vigente con Colombia, tratado de extradición vigente con Colombia, no tenía la obligación de enviar pruebas o elementos de prueba más allá del simple requerimiento acompañada por la solicitud o por la acusación mejor que hacía la respectiva o la correspondiente Corte Federal, en este caso concreto del Distrito de Nueva York. En ese año, naturalmente, se perdieron muchísimas oportunidades de hacer justicia frente a la comisión de un delito que ya era de público conocimiento, se había cometido con posterioridad a la fecha en la que se celebraron o se firmaron mejor los acuerdos de paz entre Juan Manuel Santos y el señor Timochenko en representación de las FARC. Al cabo de ese año, la Jurisdicción Especial para la Paz concluye que no existen elementos de prueba lo suficientemente convincentes de los cuales se pueda inferir razonablemente que el señor Santrich hubiese delinquido y más concretamente hubiese conspirado para exportar cocaína a los Estados Unidos con posterioridad al 1 de diciembre del año 2016, razón por la cual el concepto de la Jurisdicción Especial para la Paz en cuanto a la extradición se refiere fue negativo y prácticamente el señor Santrich recibió una orden de libertad. Paralelamente a este hecho, la Fiscalía General de la Nación, bajo la presunción de que el señor Santrich, al no haberse posesionado como representante a la Cámara, era un simple ciudadano sin fuero constitucional, adelantaba una investigación en la que recogía elementos de prueba de los cuales sí se podía inferir razonablemente que este señor Santrich había cometido el delito de conspiración para delinquir y el de conspiración para exportar cocaína a los Estados Unidos con posterioridad al 1 de diciembre del año 2016 y en consecuencia ordenó la captura que se hizo efectiva el mismo día en que al señor Santrich se le otorgaba la libertad que previamente le había sido concedida por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. Luego vinieron unas sucesivas decisiones del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia, que le devolvieron a Santrich su libertad. Primero, el Consejo de Estado manifestó en una de sus sentencias que serán memorables en cuanto que no recogen en estricto derecho lo que se debió aplicar en ese caso concreto, pero que en todo caso manifestó en esa oportunidad del Consejo de Estado que aunque el señor Santrich no se hubiese posesionado como representante a la Cámara, su no posesión obedecía a un caso de fuerza mayor y como consecuencia de eso era representante a la Cámara y por lo tanto también tenía fuero constitucional. A partir de ese momento era natural que la Fiscalía se apartara de la investigación y ésta pasara a la Corte Suprema de Justicia, que en vista del fallo un poco ambiguo a mi parecer del Consejo de Estado, no tuvo otra alternativa que decir que efectivamente si el señor Santrich tenía fuero constitucional,
la única o el único organismo con competencia para conocer acerca de un proceso en el que él estuviese involucrado es la Sala de Investigación de la Corte Suprema de Justicia, y por lo tanto la Corte consideró en ese momento que el señor Santrich estaba ilegalmente privado de su libertad y decretó su inmediata liberación. Con menos de un mes de estar gozando de libertad, el señor Santrich simplemente se presentó en varias ocasiones a la Cámara de Representantes después de haberse posesionado como tal, y allí intervino en unas 3 o 4 oportunidades, en una de las cuales pidió perdón por haber hecho en el pasado algunas declaraciones que pusieron en duda su verdadero compromiso con las víctimas del conflicto armado en cuanto a la reparación integral de la que habla la legislación colombiana. Pero después de todo este proceso en donde hay una serie de decisiones que comienzan en una Corte Federal de los Estados Unidos, llegan al gobierno de los Estados Unidos, luego al gobierno colombiano, luego pasan a la Fiscalía para que proceda a dictar la correspondiente orden de captura con fines de extradición, y luego la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, la decisión del Consejo de Estado, la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Prácticamente el país queda anonadado con la nueva circunstancia de que en este momento no se sabe el paradero del señor Jesús Santrich, pero in pectore los colombianos sabemos que el señor Jesús Santrich simplemente se ha fugado con el propósito de eludir la justicia que lo había citado para el próximo 9 de julio a rendir indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir y conspiración para exportar cocaína a los Estados Unidos. De tal manera que el señor Jesús Santrich ha sido el primero en dar el paso equivocado con respecto a las obligaciones o con respecto a los compromisos que previamente había adquirido cuando su grupo guerrillero primero y político después suscribió los acuerdos de paz, y sobre todo porque prácticamente el mismo señor Jesús Santrich se ha encargado de hacerle ver a la opinión pública lo frágil, lo endeble que es el acuerdo de paz que desafortunadamente se firmó entre el gobierno colombiano cuando la presidencia de Juan Manuel Santos y el jefe máximo de las FARC, el señor Timochenko. Lo que queda ahora es un estado de absoluta incertidumbre de la manera como se va a implementar o cómo se van a implementar las leyes que implementan el acuerdo de paz, y especialmente cómo el Estado colombiano se va a defender de esa especie de caballo de Troya que ya introdujeron dentro del ordenamiento jurídico colombiano, que está fundamentalmente dirigido, según nosotros creemos y de ello estamos absolutamente convencidos, a garantizar una impunidad que se pactó a espaldas de la opinión pública en la ciudad de La Habana, la capital de Cuba. Esto es todo cuanto queríamos decir a ustedes, mis amigos, con respecto a esta especie de novelón que se produce como consecuencia, o de este novelón que se produce a raíz de la fuga o de la desaparición por lo pronto sospechosa del señor Jesús Santrich, quien al parecer no se presentará el próximo 9 de julio a la Sala Especial de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia para responder en indagatoria por la conducta que siguió con posterioridad al 1 de diciembre del año 2016. De tal manera que, siendo esto todo cuanto quería comunicarles, me despido de ustedes deseándoles, por supuesto, una feliz tarde.